Bien, hermanos, estamos listos ya para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, Costa Rica. Hoy estamos domingo 20, ¿no? 20 de marzo de este 2022. Qué curioso, ya, todavía nos falta un domingo más en marzo, ¿no? Pero sí, ya es de los últimos domingos, así es que hoy estamos aquí en la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, estamos celebrando. A mitad de semana cumplimos nuestro 8º aniversario y hoy pues obviamente como iglesia lo estamos celebrando, ¿no? Dentro de lo que cabe en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, esperando en Dios que ya muy pronto podamos volver a celebrar como lo celebrábamos antes, ¿no? Que hacíamos una actividad un poco más cercana, pero bueno, siempre hay formas que Dios nos da de poder no solamente celebrar, sino dar gracias a Él por todo lo recibido, ¿no? En todo este tiempo, así es que vamos a compartir la palabra y que la palabra nos sirva precisamente en medio de ella para, no solamente para instruirnos y prepararnos, sino también para agradecer a Dios por haberla dejado. Porque es por medio de ella que nosotros podemos cada día conocer más de ese Dios del cual decimos que amamos y del cual decimos que confiamos, ¿no? Un error muy grande que comete la gente es decir que ama a Dios o confía en Él cuando ni siquiera lo conocen. Entonces es un error que no está dentro de los planes de Dios, por eso es que Él dice, yo quiero que ustedes se salven, ¿está bien? Pero no se queden ahí, vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Así es que le voy a pedir, hermanos, que vayamos al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos nada más, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de la iglesia, ¿no? Hoy estamos celebrando un aniversario más de la iglesia, en este caso de Efesios 4:23 Cartago, pero vamos a hablar hoy de la iglesia en general, ¿no? Qué importante es que tengamos un concepto claro de lo que es la iglesia. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén? ¿Todos en Colosenses 1:15? ¿Qué dice el título para ver si estamos alineados? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice la palabra en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién? Cristo Jesús. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la congregación, por cada familia aquí representada, Señor. Por cada lugar en el que a esta hora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias por tanto, Señor, por todos estos años que hemos podido perseverar, Señor, en ti, viendo cada día tu mano, Señor, y tu apoyo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de la palabra, Señor, en que nos disponemos con todo nuestro ser a recibirla, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, estamos ya acomodaditos. Para todo hay un tiempo, dice la palabra, amén o no. ¿Dónde está eso? Eclesiastés capítulo 3 es un capítulo que se dedica exclusivamente a hablar del tiempo, ¿no?
Recuerda que Eclesiastés 3 a uno lo saca a uno de apuros en todo, ¿no? Porque a usted le dicen, hermano, un matrimonio, compartan una palabra, todo tiene su tiempo. ¿Cierto así? En un funeral, todo tiene su tiempo. Una graduación, todo tiene su tiempo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo es tan valioso que por eso el Señor dice, aprovechen bien el tiempo, ¿no? Y vamos a aprovecharlo. Y hablando de tiempos, pues imagínense, ya la iglesia de Cartago va por su 8º aniversario, ¿no? 8 años ya. Dentro de 2 años, si Dios lo permite, esperemos que ya no haya secuelas de pandemia, podamos celebrar los 10 años como Dios manda, ¿no? Nadie dijo amén, pero bueno. Marielito dijo amén, entonces a ti te voy a invitar, Marielos. Está bien. Pero bueno, vamos a estar hablando de la iglesia, como les decía ahorita, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque así es, todo lo que es el concepto de iglesia como tal, ustedes estarán de acuerdo conmigo que es algo que cada día ha venido como que la imagen de la iglesia en sí deteriorándose, ¿no? Estamos hablando de la iglesia en general, ¿no? Ahorita vamos a hacer la separación de que una cosa es la iglesia y otra cosa es la iglesia de Cristo como tal, pero es un concepto que se ha venido devaluando, ¿no? O sea, como que el concepto de iglesia a la gente como que ya no le cuadra. De hecho, hay un concepto ahí muy errado de que son máquinas de hacer dinero, lo cual en algunos casos es cierto, porque a uno le dicen, ¿no? ¿Quieres conseguir dinero? Ábrete una iglesia. Así es triste, pero así es, ¿no? Así es. O a uno le dicen, yo soy pastor y creen que uno es millonario, ¿no? De hecho, a mí en Colombia, por eso hasta se burlaban en un tiempo de uno que decía, oye, tú eres el único pastor que yo conozco que no tiene plata. Porque es un concepto que hay. Ahora, ¿culpa de quién es? Hay culpa de todos, hermanos. Hay culpa aquí del liderazgo, no del todo, pero la mayoría del liderazgo cristiano que realmente ha dado esa imagen de ser personas que se han desviado porque han ido tras los deseos de ¿qué? De su corazón, y es un deseo ya monetario, de hacer riquezas fáciles. Y por otro lado, hay una culpabilidad de un pueblo que en algún momento pudo haber sido víctima, pero recuerde que la primera vez que a uno lo engañan, la primera vez que a uno lo golpean, la primera vez que a uno lo estropean, la primera vez que lo estafan, uno es víctima, ¿cierto que sí? Pero en la medida en que usted participe de todo eso y siga aguantando golpes y siga aguantando engaños, usted deja de ser una víctima para convertirse en un cómplice. Y desafortunadamente la iglesia en general, la mayoría, está llena ¿de qué? De cómplices. ¿Cómplices de quién? De un liderazgo cada vez más corrupto. ¿Eso es nuevo? No es nuevo, eso toda la vida ha existido, ¿no? ¿Estamos hermanos en eso o no? Entonces, pero desafortunadamente así es, o sea, el cristianismo, el genuino cristianismo, por ahí el pastor alguna vez, pastor Tibor, utilizaba una palabra que cabe ahí, ¿no? El cristianismo, el genuino cristianismo está cada vez envuelto en un genocidio, ¿no? ¿Ustedes saben qué es un genocidio? Un genocidio es es una aniquilación o una exterminación sistemática de algún pueblo o de alguna raza. Por ejemplo, lo que pasó con los judíos, con los nazis, eso era un genocidio. ¿Por qué? Porque los nazis querían ¿qué? Exterminarlos, borrarlos, ¿cierto? Entonces lo que está pasando ahora con el cristianismo es un genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque el verdadero cristianismo, el genuino, el real, el que Dios espera y que lo expresa por medio de su palabra, cada vez es menos. Cada vez vemos menos iglesias sanamente cristianas. Cada vez vemos más cristianismo light, ¿cierto que sí? Entonces estamos en un genocidio. Y les digo, eso no es solamente culpa de aquí, de la gente que lidera, sino que también hay cierto complicidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno se convierte o cuando uno comienza a ir a la iglesia cristiana o a hacerse cristiano, todo el mundo se extraña, la gran mayoría que lo conoce a uno dice, wow, pero ¿qué te pasó? Si es una mujer le dicen, ¿te violaron o qué pasó para que te hayas hecho cristiana? Y si uno es un hombre, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste a la cárcel o qué? ¿Me entiendes? Porque asocian el cristianismo como lo más bajo. Nosotros como que estamos en la pirámide de lo más bajo de la sociedad, decir, wow, si es cristiano es porque el pasado que debe tener es lamentable, ¿no? Así es, ¿no? Y ahora que se ha visto eso del cristianismo metido en la política, peor, porque nos expone públicamente y ahí caemos todos, ¿no? Y tristemente así es, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues estamos en esa etapa, un liderazgo lleno de apóstatas. ¿Saben lo que es apostasía, no? ¿Se acuerdan?
¿Qué es la apostasía? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un apóstata? Para ver si todos estamos hablando el mismo lenguaje, porque en estos días varias veces pasa y comienzan a hablar de la apostasía, Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Pastor, ¿qué es apostasía? Entonces no entendió nada de lo que se habló, porque no sabe, ¿cierto? Entonces, acuérdense que un apóstata es una persona que en algún momento entregó su fe en el Señor, entregó su vida al Señor, caminó con Él, y en ese caminar decide ¿qué? Apartarse y darle la espalda al Señor e ir en busca de otro evangelio. Eso es apostasía, ¿no? Esos son los apóstatas. Entonces estamos llenos de un liderazgo apóstata y de mucha gente apóstata también. Entonces cuando usted escucha ese término, para que sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces la iglesia hoy en día se ha ido por otro lado, ¿no? Estamos en una iglesia como adormilada, como somnolienta, ¿no? Ustedes han visto que a veces dice que hay trigo y cizaña, ¿se acuerdan? ¿Ustedes conocen, saben qué es la cizaña? Físicamente. La cizaña es una semilla, es una semillita que es como un somnífero, digamos, si la gente la muele y se la come, se marea y todo eso porque es como un somnífero. Entonces, la cizaña genera eso en la gente también o en la iglesia, es como un estado de somnolencia, ¿no? Como que la iglesia está dormida, por eso es que el Señor dice, ¡hey! Despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate, porque en la medida en que estés dormido no vas a entender nada. Si usted es una persona que está aquí y los 40, 50, una hora que yo hable, usted está medio dormido, al final del culto, usted no va a saber nada de lo que yo hablé. ¿Cierto que no? Así es, porque cuando uno está en ese estado uno no aprende nada. Acuérdense que yo alguna vez les conté que la otra vez le vendían a uno de esos programas de inglés, Randall, no sé si aquí llegó eso que le decían a uno, compre unos cassettes y póngalos en la noche, acuéstese a dormir y al otro día usted... Bueno, yo nunca aprendí nada. ¿Eso funciona, Randall, o no? Eso no funciona, ¿cierto? ¿No? ¿Sí funciona? No, eso no funciona. Le pregunto a Randall porque él tiene una academia de idiomas, ¿no? Compre los cassettes, póngalos y al otro día, vea, usted aprende inglés así. Bueno, yo no aprendí nada, pero ese es otro tema. El caso es que la iglesia está dormida, hermanos. Se ha olvidado, pareciera como que en general nos hemos olvidado que Cristo viene, que no ha venido porque, como dice su palabra, no es que Él no vaya a venir, sino que Él simplemente está pacientemente esperando a que todo el mundo proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Y no todo el mundo, la gran mayoría, porque va a llegar un momento en que va a venir y muchos no van a proceder al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene a más de un cristiano hoy tranquilo, ilusionado? Pues el pensar que el asistir a una iglesia cristiana, pues eso le va a garantizar su salvación, ¿no? Más de uno está convencido en eso, ¿cierto que sí? No, es que yo voy a la iglesia cristiana, estoy asistiendo a una iglesia cristiana, me estoy congregando en una iglesia cristiana, entonces no hay problema, que venga Cristo, porque aquí estoy, ¿no? Pero eso es muy delicado, hermanos, porque como lo vamos a hablar hoy, una cosa es una iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia de Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Y por quién va a venir Cristo? Por su iglesia, no por las iglesias cristianas. Entonces, qué delicado y qué importante es saber si uno hace parte o no de la iglesia de Cristo, porque pueden haber más de uno que hacen parte de iglesias cristianas, pero no hacen parte de la iglesia de Cristo. ¿Estamos, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día también? Bueno, la gente se escuda mucho en aquello de que no hay iglesias sanas, lo cual es cierto o falso. Es cierto, o sea, las iglesias sanas, como les decía ahorita, el cristianismo está en una exterminación sistemática, entonces es más difícil encontrar iglesias sanas. Ahora más adelante les voy a compartir algo, y lo más curioso es que la gente dice, yo estoy buscando, ¿qué? Sana doctrina. Yo ando buscando una iglesia de sana doctrina, y encuentran una iglesia de sana doctrina, y tampoco se quedan ahí. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no sabe qué es sana doctrina. No saben lo que es la sana doctrina. Es más, no saben lo que es doctrina, y mucho menos lo que es sana, ¿no? Recuerden, una doctrina que es una enseñanza, ¿no? Entonces, una sana doctrina, ¿qué es? Una sana enseñanza. ¿Y qué es una sana enseñanza? ¿Qué es algo sano? Algo que no está contaminado, algo que no está enfermo, algo que en vez de debilitarte, te fortalece. ¿Me entienden? Pero eso la gente no lo sabe. Entonces, como les decía, hermanos, es clave realmente saber si somos parte de la iglesia cristiana, si somos parte de la iglesia de Cristo, porque iglesias cristianas hay muchas, muchísimas, ¿cierto que sí? De hecho, uno, cuando le dicen, mira, yo estoy asistiendo a una iglesia, le dice,
¿Y de qué denominación es? ¿O a qué iglesia estás yendo? ¿Qué contesta la mayoría de la gente cuando le dicen, oye, ¿tú a qué iglesia vas? ¿Qué contesta la mayoría de la gente? ¿Ah? Yo voy a la del pastor tal. Yo estoy yendo a la iglesia del pastor tal. Yo voy a la iglesia del pastor tal. Amén, ¿no? ¿Qué debería decir uno? Yo voy a la iglesia de Cristo. Amén. Pero no, uno tenemos etiquetadas las iglesias dependiendo de X o Y. No, yo voy a una iglesia bautista. No, yo voy a una iglesia pentecostal. No, la iglesia de Cristo, iglesias cristianas hay muchas, hermanos. Pero la iglesia de Cristo solo es una. Nada más, y por esa es que el Señor va a venir. Entonces tenemos que estar muy seguros si pertenecemos o no. Ahora, ¿cuál es esa iglesia de Cristo? Acuérdese, Mateo 16:13. ¿Acuerdan Mateo 16:13 que el Señor había mandado a sus discípulos que fueran y que cuando regresaron les dijo, oiga, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Se acuerda toda esa historia? ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que, bueno. Y entonces después les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro dijo, Señor, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas de toda esa historia? Y el Señor dijo, esa revelación no te la dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa piedra, sobre esa roca, ¿qué pasa? Edificaré mi iglesia. Pero no sobre Pedro, sino sobre la revelación que Pedro había recibido, de que él era el Cristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia cristiana? Cristo. No hay iglesia cristiana sin Cristo. Lo que pasa es que hay muchas iglesias cristianas donde la presencia de Cristo brilla por su ausencia, ¿no? ¿Amén o no? Eso lo tenemos que ir teniendo bien claro. Entonces, saber exactamente cuál es el concepto de iglesia que está en la palabra, el que el Señor estableció, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que humanamente siempre a veces la gente se confunde por lo que es una gran iglesia, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la católica, ¿se acuerdan que las iglesias católicas tienen la particularidad de que los templos son, ¿qué? Son majestuosos, ¿cierto que sí? ¡Wow! Es una arquitectura tremenda, ¿no? Pero en la iglesia cristiana también pasa lo mismo. Hay gente que se deja llevar por la majestuosidad de lo que físicamente ofrece la iglesia, ¿no? Nosotros teníamos un conocido que decía, vaya, yo estoy yendo a una super iglesia, y le digo, wow, tiene asientos reclinables, aire acondicionado. Mira qué bueno, entonces yo me siento muy tranquilo que lo que yo estoy aportando está siendo bien utilizado. Y la palabra, pues no es tan buena, pero mira qué buena música. ¿Me entiendes? Esos son conceptos que la gente tiene de iglesia, lo cual es muy errado, ¿no? Es un grave error realmente caer en eso, y eso es tradicional en todas esas iglesias grandes, mega iglesias, ¿no? Entonces no podemos guiarnos realmente por lo que a nosotros se nos vende como una buena o una iglesia poderosa, ¿no? Entonces por eso a veces pasa, y se los he comentado varias veces, que la gente comete el error de que va a una iglesia pequeña y como ve poca gente dice, esa iglesia no debe ser buena. Y se van a veces, ¿no? Como les dije, cuando uno va al cine y uno entra al cine y hay 10 personas y dice, me embarqué, qué película más mala debe ser. Hay que verla, hay que pesarla uno mismo, hay que sacar tus propias conclusiones, nada más. O sea, pasa por la experiencia, ¿no? Pesa las cosas bajo tu propio criterio. Por eso el Señor le dijo a Pilato, ¿no? Que Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dijo, bueno, pero eso que me estás preguntando, ¿es porque lo escuchaste de los demás o porque tú tienes esa convicción y tienes esa duda? Así debe ser, ¿no? Lo que nosotros conocemos de Cristo es porque lo hemos escuchado de los demás o es porque nosotros hemos pagado el precio de escudriñar y entrar un poquito en relación con Él para conocerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Es allá es donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, para eso, pues obviamente siempre hay que ir al punto de referencia, ¿no? A donde uno debe pesar todo. Yo quiero saber qué es una iglesia y qué es lo que el Señor pensaba cuando instituyó su iglesia, qué es lo que Él quería, a dónde debo ir como fuente primaria para saberlo. A la palabra. Todo aquí pesa todo. Este es el punto de referencia de todo, ¿no? ¿Usted quiere saber cómo es una familia cristiana, una familia que Dios espera de cada uno de nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber cómo los jefes deben comportarse con sus empleados? Aquí está. ¿Y los empleados con los jefes? Aquí está. Hijos con padres, padres con hijos, esposos con esposas, con nuestros gobernantes, con la iglesia, con los pastores, entre hermanos. ¿Dónde está todo eso? Aquí está en la palabra. Ese es el punto de referencia, hermanos. Entonces no nos vayamos más lejos, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, entre lo que nosotros leímos ahorita, mira, el versículo 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es
La iglesia. Entonces, de la iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo. Ahora, en lo natural lo entendemos fácil. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza. ¿Y quién es el que manda en el cuerpo? Bueno, más allá de la cabeza, digamos que la mente, ¿no? Pero digamos que la cabeza, pues para que estemos ubicados. Mi cuerpo no hace nada que mi cabeza, mi mente no le mande. ¿Cierto que sí? Yo estoy agarrando este micrófono, ¿por qué? Porque mi mente así le está diciendo al brazo, porque el brazo no lo va a soltar hasta que en mi mente yo lo quiera hacer y lo mande, ¿me entienden? Entonces, en lo humano lo entendemos facilito. El cuerpo se sujeta ¿a qué? A la cabeza. ¿Por qué la iglesia, que es el cuerpo, por qué muchas iglesias no se sujetan a la cabeza, que es Cristo? A lo que Cristo tiene establecido y quieren ir en pos de ¿qué? De sus propios deseos y sus propias aspiraciones, sus propios proyectos, alejados totalmente de la voluntad del Señor. Entonces, qué bueno es, hermano, que nosotros realmente porque la Biblia lo dice, en Efesios 5:21, ¿se acuerda que dice que esposas, ¿qué pasa? Sujétense ¿a qué? A sus maridos, como conviene en el Señor, o a Cristo. Entonces, si el mandato es que las esposas se sujeten a sus maridos como conviene en el Señor, porque acuérdese que aunque a mucha gente no le gustan ese tipo de versículos, porque dice, wow, que Dios tan machista y que yo no sé qué, pero acuérdese que si un marido está sujeto a la voluntad del Señor, ¿quién es la primera beneficiada? La esposa, ¿cierto que sí? Y una esposa, en una pareja cristiana, una esposa no tiene ningún problema de sujetarse a un marido que esté sujeto a Cristo. No tiene o no debería tener ningún problema. Entonces, así como las esposas se sujetan al marido, la iglesia, que es la esposa, tiene que sujetarse ¿a qué? Al esposo, que es Cristo, ¿no? Eso lo tenemos claro, la palabra así lo dice. Ahora, también la palabra dice que el matrimonio es ¿qué es el matrimonio? Que dice que todo hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y ambos, ¿qué serán? Una sola carne. Grande es este misterio. Pues así mismo digo, de Cristo y la iglesia. La relación de Cristo y la iglesia es un misterio. ¿Usted quiere saber cómo se come eso del misterio del matrimonio? ¿Qué tendría que hacer alguien? Una persona dice, pastor, ¿yo cómo hago para saber? Porque aquí es un misterio, hermanos. ¿Qué es un misterio? Algo que todavía no ha sido revelado, ¿cierto? Y que uno obviamente en la vivencia misma lo va conociendo y se le revela. Entonces, si alguien quiere saber ese misterio del matrimonio, ¿qué tendría que hacer? No, pero en lo natural, casarse. ¿Alguien quiere saber cuál es ese misterio del matrimonio? Tienes que casarte, tienes que vivirlo. Amén. No te lo pueden contar, tienes que casarte para que veas ese misterio de que ambos puedan ser una misma carne. Ahora, ¿usted quiere saber cómo es ese misterio de Cristo con la iglesia, que también pueden ser uno solo y que la amó tanto que hasta murió por ella? ¿Usted quiere entender eso? Usted tiene que ser parte de la iglesia, de Cristo. Tiene que vivirlo, ¿no? Que no se lo cuenten, ni que lo oiga de terceros. Tiene que pasar por la experiencia, si es que usted quiere vivirla. ¿Amén o no, hermanos? Bueno, entonces, obviamente dentro de todo eso es importante que nosotros tengamos un concepto certero de lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? Aquella que Él instituyó, a la que amó y por la cual se entregó en una cruz por ella, ¿no? Y que la edificó sobre la revelación de lo que es Él mismo, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, hermanos, aún así con todo eso es muy difícil que uno le llegue a una definición certera de lo que es la iglesia, porque es una vivencia, ¿no? A veces a uno lo que le ayuda para saber qué es algo, le sirve a uno saber qué no es. Entonces, cuando uno sabe qué no es esto, uno va entendiendo un poco más. Por ejemplo, en el caso de la iglesia, para yo saber qué es la iglesia como tal, me ayuda mucho saber qué no es una iglesia, ¿no? Porque como les decía ahorita, hay conceptos muy errados de lo que es una iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿qué no es una iglesia? La iglesia, desafortunadamente, como les dije ahora también, que estamos como en la parte baja de la pirámide, las iglesias cristianas o de Cristo, las dos en este caso, la gente las ve como la última opción. La iglesia no es la última opción. La iglesia debería ser la primera. ¿Se acuerdan de la familia de Lázaro? ¿Se enfermó Lázaro? Busquemos al Señor. Que no nos vaya a pasar lo de la mujer del flujo de sangre, que ensayó todo años arrastrando hasta que al final dijo, no, voy a probar por aquí, y esa era la solución. Entonces la gente ve a Cristo y su iglesia como la última opción. Como ya lo probé todo, entonces probemos ahí a ver qué pasa. Y por eso es que la gente lleva palo, ¿no?
sufren y de todo. No, la iglesia no es la última opción, la iglesia es la primera, o debería ser la primera. ¿Qué más? ¿Qué más no es iglesia? Bueno, la iglesia no es un templo en el cual nos reunimos los domingos. Esa no es la iglesia. No debería ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un templo. ¿Quién es la iglesia, hermanos? La iglesia somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Entonces, la iglesia, no crea que la iglesia es un templo, decir voy a ir a la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Qué es lo que hace que este lugar sea iglesia ahorita? Nosotros, porque este es un salón de eventos. Yo alguna vez les conté que una vez vinimos un sábado a una reunión de mujeres y había aquí unos 15 años y ¡wow! Eso no se veía, puro humo y toda esa vaina. Entonces, en ese momento no era iglesia. ¿Por qué? Porque no es el salón, es la gente. Y como dice la palabra, donde hay 2 o 3 en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está Él. Amén. Entonces la iglesia no es un templo de reunión los domingos donde la gente pretende venir a cumplir ¿qué? Un ritual espiritual, un ritual religioso, ¿no? Acuérdense cuando les conté la vez pasada que veníamos aquí en la Católica, que había gente afuera en la puerta ahí parada. ¿Acuerdan? Que uno, ¿cuántas veces no nos tocó a nosotros que voy para la misa? Y se paraba uno como a 4 metros de la puerta y uno se daba cuenta que la misa había terminado porque uno veía que la gente salía, pero uno no estaba escuchando nada, pero fui a misa. Es un ritual, ¿no? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. ¿Qué más? La iglesia no es un lugar donde la gente pretenda venir a buscar ¿qué? Solución a sus problemas. Ahora se dirá, pastor, pero eso ¿cómo está ahí? ¿No se supone que sí? Pues parte de las funciones de la iglesia como organización, ¿no? Pero la iglesia como organismo vivo de Cristo, la iglesia de Cristo, no debería ser un lugar en que usted no va a esperar hasta el otro domingo para venir a que le solucionen el problema. Usted tiene que llevar lunes, martes, miércoles, todos los días, una vida de intimidad con el Señor y pedirle ayuda a Él y tratar de resolver tus problemas, ¿no? Y venir un domingo ¿a qué? A alabar, a glorificar, a dar gracias a Dios, a compartir con los hermanos la alegría que hay en tu corazón. Pero no venir los domingos a descargar y a descargar y a descargar. A veces se necesita, porque en fin, dice, los fuertes lleven las cargas de los débiles. Y está bien, un domingo, 2 domingos. Pero no puede ser un lugar constantemente en el que la gente venga ¿qué? Como un 911 a descargarse. Ni Dios tampoco es un Dios bombero, ¿ah? De solo llamarlo para que te solucione cosas. Porque uno como padre, los que tenemos hijos, acuérdense, no hay nada peor que los hijos lo busquen a uno solamente ¿para qué? Para pedirle. No, uno espera que los hijos se acerquen a uno también ¿para qué? Para agradecer, aunque uno no lo haga por eso. Pero qué bueno es cuando uno ve que son agradecidos, ¿no? Entonces la iglesia no es eso, hermanos, tampoco. La iglesia tampoco es un lugar para venir a buscar ayudas económicas. Y se lo voy a poner. Sí ayudamos. Nosotros en la iglesia ayudamos aquí varias familias con víveres que ustedes mismos traen y todo eso, ¿cierto? Pero es que hay gente, hermanos, y le pongo ejemplo, las iglesias ayudan económicamente, eso lo tenemos claro, y nosotros lo hacemos. Pero hay gente que a veces pregunta y dice, voy a ir a tal iglesia. ¿Y saben qué es lo primero que preguntan? Mira, ¿y en esa iglesia sí ayudan? Es lo primero que preguntan. Entonces, ¿qué los trae a la iglesia? ¿Eso? ¿O la palabra? ¿O de buscar al Señor? Mira, estoy buscando una iglesia, pero una iglesia que ayuden. De hecho, aquí ha venido gente y se les ha ayudado. Se les ha ayudado y después cuando ya no se les ha podido ayudar, no vuelven. Como en todas las iglesias pasa eso, pero eso no es una iglesia, hermanos. No es una iglesia tampoco un lugar donde uno venga a buscar ¿qué? A buscar amor. Más bien la iglesia es un lugar a donde uno viene aquí a dar amor. Ahora, usted no podría venir a dar amor si usted no lo tiene. Entonces tiene que buscarlo entre semana en su relación con el Señor, que su relación con el Señor no sea dominguera, de domingo a domingo. Usted tiene que entre semana meterse, hacer estudios bíblicos, escudriñar la palabra, discipularse. Y los domingos venir fortalecido ¿para qué? Para dar amor. La mayoría de la gente que va a las iglesias a buscar amor, no va a buscar amor, va a buscar novio o novia, pareja, a ver qué veo, ¿no? A ver qué me levanto. Eso no es iglesia. Y podríamos seguir así con una cantidad de cosas, pero bueno, entremos más bien en lo que sí sería una iglesia. ¿Qué es una iglesia, hermanos? Una iglesia, ¿somos qué? Nosotros, un grupo de personas que en algún momento hemos reconocido que hay un Dios al que hemos ofendido. Amén. Que le pedimos perdón y que su sangre nos limpia y que por medio de un nuevo nacimiento podemos entrar y acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al trono de su gracia, porque por gracia recibimos esa salvación. Esa es la iglesia, ¿no? Ahora,
digamos, podemos disfrutar de un espacio físico en el que iglesia, como todos, podemos reunirnos, compartir, cantar, alabar, estudiar la palabra, eso es otra cosa, ¿no? Pero la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros. La iglesia cristiana, ¿qué es? Una cantidad de edificios, organizaciones, porque hay iglesias cristianas muy bien organizadas, que tienen organigrama, tienen su departamento financiero, tienen de todo, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué necesita para entrar a una iglesia cristiana? ¿Qué necesitamos para entrar a una iglesia cristiana? Nada. De hecho, a mí me llaman, pastor, ¿puedo ir mañana a la iglesia? Claro, nada más lo pongo en la lista y ya. Pero yo no me pongo a preguntarle, hermano, usted ya nació de nuevo, usted tiene que venir aquí. Para entrar a la iglesia cristiana usted no necesita ningún requisito, nada más que le podemos garantizar que tenga una silla y que usted se pueda sentar y compartir. Entonces, para entrar a una iglesia cristiana usted no necesita nada. Por eso es que hay iglesias que están muy llenas, hay otras no tanto. Ahora, para entrar a la iglesia de Cristo, ¿qué necesitamos? Ahí sí hay una serie de pasos que se los dije ahorita, ¿no? Lo primero es escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Una vez que usted escucha la palabra, usted tiene convicción de que ha pecado, es decir, que ha ofendido la santidad de un Dios al que usted reconoce que existe, y empieza todo el proceso del nuevo nacimiento. ¿Cierto que sí? Después de que pasa el proceso del nuevo nacimiento, entonces usted empieza el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que todos lo conocen. Despojarse de lo que uno era, renovar la manera de pensar o el espíritu de la mente, revestirse de una nueva imagen. Después de que pasa eso, comienza a ser visible en usted los frutos de su conversión, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, digamos que esos frutos usted los hace visibles por varias cosas. Algunos, por ejemplo, no todos, porque deberíamos hacerlo todos. Yo sí lo hice, la mayoría lo hacen. Después de que uno nace de nuevo, uno debería, ¿qué? Bautizarse. ¿Cierto que sí? ¿Para qué? Para dar testimonio público ante la iglesia, ante la familia, ¿de qué? De que hay algo que ha ocurrido en el interior de uno. Porque el nuevo nacimiento, ¿es visible o invisible? Es invisible, ocurre en el interior, cada uno sabe, yo por lo menos no sé, y ahí en el video yo no sé quiénes han nacido de nuevo y quiénes no. De hecho, varias veces ustedes han oído que decimos de aquí de que las iglesias están llenas de ¿qué? De gente que no ha nacido de nuevo. Las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, que hacen parte de una iglesia cristiana, pero que no hacen parte de una iglesia de Cristo. Y entonces cuando Cristo venga por la iglesia, muchos se van a quedar ¿qué? Afuera. Y que van a decir, Señor, pero si yo iba los domingos al culto, me perdía las mejengas ahí, que eran justo a las 11 de la mañana, pero por ti iba al culto, Señor. ¿Y el Señor qué le va a decir? Pues es que yo no te conozco, yo no los conozco, pártense de mí. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, existe realmente de todo un poco, ¿no? Pero recuerde nada más eso, necesitamos nacer de nuevo, ¿para qué? Para pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿no? Mire, segunda de Pedro 1:3, dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, para usted ser parte de la iglesia de Cristo, usted tiene que haber huido de las concupiscencias del mundo. Tiene que haber huido, pero es una decisión personal, ¿no? Entonces, hay mucha gente que hace parte de las iglesias cristianas que no ha tomado esa decisión de huir de las concupiscencias del mundo. Acuérdate que la concupiscencia, ¿qué es? La naturaleza caída, ¿no? De uno, la que lo hace pecar. Entonces la gente no huye de esa corrupción. Entonces, a pesar de que vayan a una iglesia cristiana, pues no hacen parte de la iglesia de Cristo. Voy a pedirles, hermanos, para que me muevan un poquito, que vayamos ahí un poquito más atrás al libro de Efesios. Vaya al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2. Efesios 2. ¿Estamos? ¿Qué dice el título? Salvos por gracia. Para que veamos, hermanos, porque estamos viendo la diferencia que hay entre la iglesia cristiana y la iglesia de Cristo. Ya sabemos que la iglesia cristiana son organizaciones, son templos, son corporaciones,
donde en algunas te piden membresía, en otras no para entrar y nada más, eso es el único requisito, ¿no? La iglesia de Cristo, que es la iglesia que Él instituyó, por la que amó, por la cual se entregó, sí requiere ninguna membresía, lo que requiere es que una persona que nazca de nuevo. Amén. Estamos claros, ¿no? Y mira lo que dice Efesios 2, vamos a ir leyendo rápidamente para que nos rinda el tiempo. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, cuando estabais, ¿en qué tiempo estamos hablando? Pasado, ¿no? Cuando estabais. Yo espero que todos los que estamos aquí, usted en el video, también diga, uy, sí, yo estuve. Ahora, si usted está todavía, usted no es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, pasado, ¿no? Todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Se acuerdan lo que es la gracia, no? ¿Recuerdan lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? Recibir lo que uno no merece, ¿no? Como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué merecíamos? La condenación. ¿Cierto que sí? Pero dice que Él, por su misericordia, por gracia hemos sido salvos. Ahora, ¿qué tuvo que haber ocurrido si nosotros estábamos aquí muertos en nuestros delitos y pecados? Pero Él dice que por su misericordia somos salvos. ¿Qué tuvo que haber pasado en este lapso para que se operara la misericordia de Dios? El arrepentimiento. ¿Acuerdan que es algo que hemos repetido? ¿Qué es lo que activa la misericordia de Dios? El arrepentimiento. Entonces, dice ahí que somos, pues por gracia somos salvos. Entonces, como nos ha salvado, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Acuérdense, hermano, que esto no es por obras, ¿no? Ahora, ¿pero ustedes creen que las obras son importantes o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras son las que hacen visible la fe. ¿Cierto que sí? Bueno, ustedes no están aquí, yo espero, ¿no? Espero en Dios. Todos ustedes no están aquí para ser salvos. La mayoría, puede haber alguno que sí. La mayoría están aquí, ¿por qué? Porque ya somos salvos. Entonces, como somos salvos, venimos a darle gracias a Dios y a rendirle culto. ¿Cierto que sí? Ahora, sí habrá gente que esté aquí porque quiere ser salvo, está bien. Pero no es que digan, wow, qué carga soy que fui a la iglesia, ¿no? No hacemos eso para ganar puntos, ni mucho menos, sino las obras en el cristiano no las hace para salvarse, ni mucho menos, sino por la naturaleza misma de ser cristiano nos lleva ¿a qué? A hacer obras. ¿Para qué? Para que las obras hagan visible nuestra fe. Acuerden que fe y obra, ¿no? Fe es lo que creo, obras, lo que vivo, lo que hago. Lo que yo vivo, lo que hago tiene que estar en línea a lo que yo creo y respaldar lo que yo creo. Porque ¿qué me sirve a mí creer, tener fe, si no hago nada? Por eso es que dice que entonces esa fe es una fe muerta, ¿no? Nadie la puede ver. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, después dice un pedacito más que le damos ahí el versículo 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, cuando estábamos en pecado, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo que cuando nosotros éramos gentiles en la carne, nos llamaban los incircuncisos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes nos llamaban así? Los de la circuncisión, y dice, hecha con mano en la carne. ¿Quiénes son esos? Los judíos, están hablando ahí, ¿no? Acuérdense, los de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. Nosotros éramos los gentiles, ¿no? Pero eso era antes, gentiles, porque ese era el pleito que tenía Pablo con los demás apóstoles, porque los demás apóstoles cuando venían gentiles y se convertían, decían, hay que circuncidarlos. Y entonces Pablo decía, el asunto es por fe.
se circuncida ¿qué? El corazón. Amén. Pero ese es otro pleito. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los gentiles incircuncisos, como éramos antes, y el pueblo de Dios. Pero de ambos pueblos hizo uno, derribando lo que los separaba. ¿Qué era lo que nos separaba del pueblo de Dios a nosotros? El pecado. Amén. Pero entonces con su sacrificio Él vino ¿qué? A limpiarnos. Al que quiere, obviamente, porque no deja de ser una decisión personal. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, como les decía, no se necesita nada para entrar a una iglesia cristiana, sí se necesitamos para entrar a la iglesia de Cristo todo el proceso del nuevo nacimiento y que nosotros seamos, ¿qué? Segregados del mundo y congregados en Él, ¿no? ¿Qué es segregado? Separado, apartado, para ser congregados en Él y para Él, ¿no? ¿Amén o no? Bien, entonces, obviamente, ya una vez que uno empieza a caminar su vida cristiana, porque esto es un proceso, ¿cuándo se termina ese proceso? Cuando nosotros muramos, ¿no? Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar en un continuo proceso ¿de qué? De renovar nuestra mente, de despojarnos de cosas, de ir conquistando tierras. Hay muchas tierras, porque aplica para nosotros aquello que cuando estábamos en esclavitud, el Señor dijo, te voy a sacar de ahí. Al pueblo de Israel, ¿quién lo sacó de la esclavitud al pueblo de Israel? ¿Quién lo sacó? ¿Pero quién? Sí, ¿Dios por medio de quién? ¿O quién por medio de Dios? Moisés, ¿cierto? Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Quién nos sacó a nosotros de la esclavitud? Cristo, ¿no? Imagínate que cache directamente Él. Y Él aplica para nosotros decir, bueno, te voy a llevar ¿a dónde? ¿A una tierra prometida? Pero tienes que caminar, ¿por dónde? Por el desierto, hay que caminar. Eso aplica para nosotros también. Más de uno estará caminando en su desierto personal, algunos ya habrán pasado, algunos ya llegaron en algunas áreas de su vida, están disfrutando de la leche y el miel, la miel que fluye ahí. Hay otras tierras en nuestra vida que todavía estamos, ¿qué? Caminando, que aún no las hemos conquistado. Por eso el Señor dice, no importa la edad que cada uno tenga, aún te queda, ¿qué? Muchas tierras por conquistar, te queda mucho, todavía nos falta mucho. ¿Y cuándo terminaremos de conquistar? Cuando estemos con Él. Hasta allá, pero mientras estemos aquí, vamos a seguir en ese peregrinar. Por eso es que dice que nosotros somos ¿qué? Peregrinos. ¿Y qué más? Y extranjeros. ¿Por qué somos peregrinos? Porque estamos de paso. ¿Y por qué somos extranjeros? Porque la ciudadanía nuestra no es de aquí, es de los cielos. Amén. Siempre vamos a ser peregrinos y extranjeros hasta que estemos allá en su gloria, ¿no? Entonces, hermanos, esto de la iglesia, vea, la iglesia obviamente no se salva de estar expuesta a muchos peligros, ¿no? La iglesia tiene muchos peligros, muchos, nada más les voy a mencionar algunos así sin profundizar. Algunos peligros que acechan la iglesia, por ejemplo, esa confesión de fe sin vivir la vida en Cristo. Que la gente cree que hacer la oración del arrepentimiento solita es suficiente. No, ese es un punto de partida. Entonces todo el mundo cree que hace la oración de la fe y ya la hice. No, tú tienes que respaldar eso, ¿o qué? Con una vida en Cristo Jesús, en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? Tiene que andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo hace usted para andar como Él anduvo si usted no sabe cómo Él anduvo? Tiene que conocerlo, tiene que saber. El que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Vea, dice Apocalipsis 3:1, dice la palabra en una de las cartas que escribieron a la iglesia, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, le escribieron a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives, ¿y qué pasa? Y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no? Entonces, una confesión de fe sin una vida en Cristo no sirve, porque el Señor te va a decir a ti, sí, tú hiciste la oración, pero ¿sabes qué? Yo conozco tus obras y tú dices que estás vivo, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Así que sé vigilante. En otras palabras, ponte las pilas, despiértate. Amén. Bien, ese es uno de los peligros tremendos que hay, porque
la gente está convencida de que hacer la oración del arrepentimiento solita es suficiente. No, ese es el arranque de un proceso, pero tiene que ser respaldado con una vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Otro peligro, ¿cuál es? La ignorancia ¿de qué? De la palabra, de las escrituras. ¿Se acuerda que el Señor le decía a los fariseos, ustedes erran porque qué? Porque ignoran las escrituras. ¿Qué dice el libro de Oseas? ¿Mi pueblo qué? Perece por falta de conocimiento. Eso es un peligro tremendo que siempre ha existido. Desde que se creó la iglesia siempre ha existido ese peligro de ¿qué? El desconocimiento de la palabra. Y eso que hoy por hoy la tenemos aquí. Antes podrían excusarse y decir es que antes no la teníamos. Ahora la tenemos aquí, separada por libros. Y miren, hasta con una tirita ahí y con papelitos para uno separar. ¿Me entienden? Entonces la ignorancia bíblica hoy, aunque no deja de ser una decisión personal, cada uno decide ser ignorante, pero es lamentable, es vergonzoso que hoy por hoy el pueblo de Dios, ahora, estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? Porque la iglesia es cristiana, la gente no, acuérdense lo que les he dicho varias veces, que usted agarra a un muchacho mundano o del mundo, o que no es cristiano, que no es hijo de Dios, y pone uno cristiano, y usted no sabe cuál es cuál. ¿Por qué? Porque se visten igual, porque hablan igual, y porque ninguno de los dos sabe nada. Así es, ¿no? Entonces, desafortunadamente la ignorancia de las escrituras es un peligro. Oseas 8:12 dice, le escribí las grandezas de mi ley, ¿y sabe qué? Y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Por qué? Porque no la conocían. Entonces la ignorancia de las escrituras es un peligro. Y ligado a eso también, el desconocimiento que hay de la persona de Cristo. Se conoce muy poco de Cristo. Y eso que una expectativa del Señor es que nosotros somos un pueblo, ¿qué? Santo, real sacerdocio, llamado ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, pero resulta que no podemos anunciar las virtudes de Él porque no las conocemos. ¿Cuáles son las virtudes de Él? Yo no puedo decir las virtudes de muchos de los que están aquí. ¿Por qué? Porque todavía no nos conocemos. Cuando las conozca, las virtudes, créalas que las voy a anunciar, pero no las puedo decir. ¿Por qué? Porque no las conozco. Entonces, el desconocimiento de la persona de Cristo. Entonces, por ese desconocimiento de la persona de Cristo suceden cosas como las que escribió Pedro en 2 de Pedro 3:16, que él decía esto: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, la gente que no sabe nada, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso de torcer las escrituras, hermano, siempre ha existido. ¿Y por qué la gente la tuerce y los demás la comen? Porque no saben. Alguien que medio sabe algo, lo tuerce y le dice a la gente, así dice Dios. Y entonces todo el mundo lo come, sin ni siquiera escudriñar, ¿no? Por eso es que muchas veces mencionamos el ejemplo de los hermanos, ¿de dónde? De Berea, ¿se acuerdan? Que todos lo revisaban y lo escudriñaban y decían, sí, tiene razón, ¿me entiende? Así deberíamos ser nosotros, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué otro peligro? Bueno, que ustedes ya más conocen, los falsos pastores y profetas de estos tiempos, peligro tremendo, ¿ah? Lobos vestidos ¿de qué? De ovejas, pero eso no es nuevo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y segunda de Pedro 2:1 también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún así negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Peligro. Los falsos maestros, pero recuerden, un falso maestro, un falso profeta, siempre tiene sus cómplices, ¿no? Porque gente, un pueblo ignorante obviamente es presa fácil de un falso maestro. ¿Amén o no? Ahora, eso es de aquí de los falsos maestros, pero también un peligro que hay en la iglesia, ¿sabe cuál es? ¿Los falsos qué? Los falsos hermanos, que también toda la vida han existido, ¿no? Primera de Juan 2:9 dice, salieron de nosotros, ¿se acuerdan de ese versículo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, no hubieran salido. Pero ¿sabe por qué salieron? Para que la gente vea que no todos son de nosotros. Mire qué trabalengua más bueno, ¿eh? Eso, hay mucha gente que uno cree que es de uno, o que es de la iglesia, y después se da cuenta que no. ¿Me entienden? Entonces, falsos hermanos toda la vida han existido. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, porque ¿para qué se meten los falsos hermanos? Para crear cizaña, ¿no? Para todo, nunca hay falsos hermanos que siempre están ahí escondidos pensando ando bueno, por ojo que son falsos. Dice, se meten a escondidas que entraban ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos
a esclavitud. Gente que se mete a las iglesias ¿a qué? A criticar, a ver qué es lo que está ahí, a crear discordia. Esa es la única intención que tiene. Bueno, eso es un peligro también. ¿Qué otro peligro? Las falsas doctrinas. Wow, falsas enseñanzas que toda la vida han existido también. Dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene al Padre, no tiene a Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted si se ha extraviado de la doctrina de Cristo? Pero ¿qué tendría que saber para ver si se extravió o no? Pues saber si está caminando en la doctrina de Cristo. El Señor decía, le decían, hey, lo que tú hablas es de Dios o no. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? El que quiera saber si mi doctrina es del Padre, métase en ella. Y así usted sabrá si lo que yo hablo es mío o es del Padre. Así es. ¿Usted quiere saber si la doctrina de esta iglesia es de Cristo o no? ¿Qué tiene que hacer? Métase a la palabra, pese todo lo que hablemos aquí. Y mire a ver si realmente está respaldado o si estamos inventando cosas, ¿no? Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso es estar imponiendo manos a la ligera, falsas doctrinas. Y hay gente que le encanta que les impongan manos. Ahora usted dirá, pastor, ¿es malo que le impongan manos a uno? Bueno, la Biblia lo que dice es con ligereza, ¿no? No se deje poner manos de cualquiera. O sea, esté seguro, ¿no? Además no necesitas eso. No hay que imponer manos con ligereza, ¿no? Amén, hermanos. Y mire lo que, ¿acuerda la advertencia que decía? Que si aún un ángel viniera del cielo y enseñara un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Porque no se acepta, hermano, no es negociable. El evangelio ya está aquí. Lo que se aparte de aquí, anatema. Así venga un ángel en presencia a decirlo, ¿no? Amén o no. ¿Y sabe cuál es otro peligro nada más tremendo de la iglesia? Lo que pasaba en Corinto, que llegó Pablo y la gente decía, ay, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo. ¿Cuál es el peligro? La división dentro de la iglesia. Y en todas las iglesias existe, ¿no? En estos días me escribió un hermano, me mandó un audio, me dice, haciendo un paréntesis ahí, me dice, pastor, es que estaba pensando yo en eso de las divisiones, no solo en las iglesias, sino en los hogares y todo eso. ¿Cierto, hermano? Dígame si sí o no que eso obedece a espíritus malignos. Y dije, bueno, lo que pasa es que ese es otro que no lo tenía aquí, pero ese es otro peligro de la iglesia tremenda. ¿Sabe cuál es? La comodidad que nos han vendido a nosotros de estarle echando la culpa de todo al diablo. Es que todo es de culpa del diablo. El enemigo me robó la familia. Vieras, perdí mi trabajo por culpa del diablo. Y resulta que llegabas una hora tarde. Perdí mi esposa por el enemigo. Y resulta que no la considerabas. ¿Me entiendes? Entonces le digo yo al hombre, mira, eso de las divisiones realmente, pues toda la vida han existido, ¿no? El Señor dijo, no crean que yo he venido a traer paz aquí. Yo vine a traer ¿qué? Espada. Y donde llego yo, se pone hija contra madre, hijos contra padres, padres contra hijos, nueras contra suegra, porque siempre van a haber dos bandos, ¿no? Recuerda que, y así le pasaba a Pablo también. ¿Y por qué le pasaba a Pablo? Lo que le pasaba al Señor, que a donde llegaba el Señor, o lo amaban, o lo odiaban. Una de dos, ¿no? O lo amaban, o lo odiaban. Y así le pasaba a Pablo también. ¿Por qué creen ustedes que a Pablo le pasaba lo mismo que al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense que él decía, sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de él, o sea, yo hago lo mismo que él, entonces por eso me pasa lo mismo que él. ¿Me entiende? El Señor no vino aquí a agradar a nadie, Pablo tampoco. Entonces por eso les pasaba exactamente lo mismo. Entonces la división de la iglesia, hermanos, es algo que ha existido y eso no es ningún que espíritu. Acuérdate que hay una canción de Marcos Witt muy bonita en su momento que uno la cantaba y después ya con conocimiento decía, wow, qué canción. Espíritu de maldad, fuera. Espíritu de mentira, fuera. Y espíritu de adulterio, fuera. Y todos eran espíritus, ¿no? Yo le digo yo a él, ¿tú crees que si un adúltero llega a la presencia de Dios y le dice, es que yo no fui yo, fue un espíritu de adulterio? Entonces el Señor va a decir, ah, bueno, entonces condenemos al espíritu y tú eres salvo. No aplica. El pecado ha sido, es y siempre será una decisión personal. El que peca es porque quiere. Puede ser que el entorno te lo ponga todo para que tú peques y por eso es que nadie peca de un momento a otro. El pecado se maquina, se planea y tiene sus etapas. ¿De acuerdo que uno primero es ¿qué? Atraído, seducido,
después uno maquina el pecado, después tú lo ejecutas, después sale la luz, y cuando el pecado sale la luz, entonces la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, pero eso no es coincidencia. Y le pongo un ejemplo rápido así, cuando David pecó, no fue que él pecó ¡pum! No, él estaba de ocioso ahí, vio a una mujer bañándose, fue atraído. Y no fue que la vio bañándose y se quitó, ¿no? No, se quedó ahí, wow, y se quedó, y hasta qué marca de jabón usaba y todo. Y entonces como fue atraído, esa atracción pasó a ¿qué? Seducido. Y ya cuando uno es seducido, la voluntad es reducida ¿a qué? A cero. Entonces como ya fue seducido, ya cayó. Entonces la mandó a traer, maquinó, ¿cómo? Porque sabía que el marido andaba en guerra y todo estaba planeado, ¿eh? Lo ejecutó y ya todos sabemos que de ahí en adelante salió todo, ¿no? Entonces no fue coincidencia, realmente eso se maquina. Dice que digamos que la gente por lo general, el pecador maquina de noche y ejecuta de día, ¿no? Aunque también puede maquinar de día y ejecutar de noche. Bueno, no importa, no nos metamos en ese lío, ¿no? Pero bueno, entonces el caso es ese, ¿no? O sea, no existen esos espíritus ni nada, el pecado es una decisión personal, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, hermanos, la presencia, como les decía yo a ustedes, la persona de Cristo realmente brilla por su ausencia en muchas iglesias cristianas, en muchas. Por eso es que es importante que tengamos un concepto claro de lo que es la iglesia de Cristo, lo que representa ser parte de la iglesia de Cristo y lo que representa ser parte de una iglesia cristiana, ¿no? La iglesia cristiana, usted no tiene compromisos, usted no tiene presión de servir, usted va, si quiere ir va o no va, ¿me entiende? Pero en la iglesia de Cristo, el Señor sí espera todo de nosotros, ¿no? Compromiso, por eso Él dice, si tú vas a prometer algo, asegúrate de cumplirlo, que tu sí sea un sí, tu no sea un no, camina como es digno de un hijo mío, ¿me entienden? Lo mismo es un padre, uno le pudiera decir a los hijos, vea, no me vayas a quedar mal, camine como es digno de un hijo mío, ¿ah? ¿Me entiende? Lo mismo, es un papá. ¿Estamos, hermanos, o no? Así es, ¿no? Entonces, qué bueno es tener bien claro eso de lo que es la iglesia de Cristo, aquella que Él mismo dijo, ¿no? Ni que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerían sobre ella, ¿no? Esa es la iglesia de Él, esa es la que tenemos que asegurarnos que estamos, ¿no? Entonces, ahora, no crea que son todas las iglesias que están llevadas, ¿no? El Señor habla de que sí hay un remanente que se mantiene, los que no han doblado rodillas, están ahí firmes, ¿entiendes? O sea, no es todo. Ahora, desafortunadamente es la mayoría, ¿no? Porque dice que ancho es el camino, ¿no? Y amplia la puerta de la perdición. Pero los que se salvan, ¿qué pasa? Es un remanente pequeño, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, en línea a eso, ya para ir cerrando en estos minutos que me quedan, en línea a eso, vámonos todos al libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, porque, digamos, todo eso que les he comentado a ustedes de los peligros de la iglesia, de qué peligroso es que alguien crea que hace parte de la iglesia de Cristo cuando no es parte de la iglesia de Cristo y no de la iglesia cristiana, que cuando el Señor venga no se va a llevar ningún edificio, ni... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces el Señor no se va a llevar eso, el Señor va a venir a llevarse ¿qué? Personas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces es clave que uno sepa si está o no está en la iglesia de Cristo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a ser parte de la iglesia de Cristo. Si usted no ha empezado ese proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, usted no es parte de la iglesia de Cristo. Si a usted, que ya lleva tiempo caminando en el Señor, no se hace visible los frutos del Espíritu, sino que por el contrario son manifiestas en usted las obras de la carne, usted no hace parte de la iglesia de Cristo. Todo eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Por más que usted vaya a una iglesia cristiana, que hay gente que lleva años yendo a una iglesia cristiana, pero si usted se pesa, usted se va a dar cuenta que usted no es parte de la iglesia de Cristo, por más que lleve años. Es más, hay gente que sirve en iglesias cristianas y no hace parte de la iglesia de Cristo. Es triste eso. Pero bueno, en línea a eso, hermanos, vean, estas cartas que Pablo escribía a sus iglesias estaban acompañadas de ese toque de preocupación siempre de un padre hacia un hijo, ¿no? Ustedes saben que Pablo creaba sus iglesias, las dejaba montadas y se iba, ¿no? Y con el tiempo mandaba averiguar cómo estaba la iglesia y cómo iba, ¿no? Entonces, la iglesia de Tesalónica era una de ellas. De hecho, fundar la iglesia de Tesalónica no fue fácil. Y usted dirá, pastor, ¿y en qué se basa usted para decir que no fue fácil? Bueno, pues porque está en la palabra. No lo busque, pero se lo voy a leer. Hechos 17 dice, nada más para que quede ahí en Primera Tesalonicense, ¿no? Pero nada más para que entienda
los problemas que tenía Pablo para crear una iglesia. Por eso es que es importante el libro de Hechos. Dice, Hechos 17 dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo. Cuando dice Pablo declarando, no era que, ay, mire, es que Pablo declaraba, entonces ¿por qué dicen que es malo declarar y atar? No, cuando Pablo dice declarando y exponiendo por medio de las escrituras, una cosa es declarar, porque declarar no es que sea malo. Cuando uno lo llaman a un juicio a declarar, ¿qué se espera que uno haga? Que uno cuente lo que sabe, ¿cierto? Pero uno no llega a un juicio a decir, yo declaro a este culpable y lo declaro que ese juez me va... No, uno no hace eso. Usted lo llama, pero ¿qué? Aquí no lo llamamos a eso, cuente lo que sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo ahí. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, ese es el Cristo. Entonces, esa era la oportunidad que cada vez que él tenía, lo declaraba y lo exponía. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces, claro que dice ahí, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Tengan presente esa palabra ocioso, ¿no? Porque los ociosos siempre son útiles ¿para qué? Para cosas malas, ¿ah? Quiero armar un alboroto, entonces me agarro un grupo de ociosos ahí que me apoyan ahí. Entonces agarró un grupo con algunos ociosos, dice, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, asaltando la casa de Jason y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, mire, estos que están trastornando al mundo entero, resulta que ya llegaron aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez que Pablo levantaba una iglesia, la iglesia crecía, se instalaba, había gente que se animaba y creía por la pasión que tenía Pablo, ¿no? Entonces no faltaban, ¿quiénes? Las contras, los celosos, los zambalás de siempre que aparecen, ¿no? Entonces nada más quería mencionarles eso porque el levantar la iglesia de Tesalónica no fue fácil. Entonces, claro, Pablo la dejó montada ahí, se fue. Después él preocupado por sus iglesias, como un padre preocupado por sus hijos. Él se preocupaba por todas las iglesias. Y si uno le preguntara a Pablo, oye Pablo, bueno, sí, creo que no. Pablo, nada más, ¿a qué iglesia amas tú más? ¿Qué creen ustedes que le respondería Pablo a uno? Tú no podrías hacer la analogía de, no sé si han visto esa historia de una mamá que tenía como 10 hijos y le preguntaron, oiga, ¿a cuál hijo usted ama más? Entonces ella dijo, vea, yo amo más a mi hijo enfermo mientras se sane, al que está ausente mientras regrese. Amén. Entonces, lo mismo pasa ahí en las iglesias. Uno dice, no, Pablo, ¿cuál iglesia amas más? La que no tenga problemas. Amén. Por ahí anda. Bien, entonces, hermanos, esa carta de Tesalónica es una carta de preocupación por todas las cosas que pasan en las iglesias, que las hemos visto ahorita, algunas nada más. Digamos, usted recorre la primera carta de Tesalonicenses y él comienza a explicar ahí, y comienza a decir, vaya al capítulo 1, nada más hace un recorrido rápido. Él comienza a hablarles ahí, a decir, ¿a quién va dirigida la carta, hermanos? Primera de Tesalonicenses 1:1. Dice Pablo, Silvano, Timoteo, ¿a quién? ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia, no digamos que a los tesalonicenses, porque no es a todos, a la iglesia de Tesalónica, porque no todos hacen parte de la iglesia, ¿no? Acuérdese eso, o sea, lo que pasa es que hay gente que, vea, no hay nada más peligroso que uno creer que hace parte de algo cuando no lo es. Por eso es que entre un pecador y un religioso es mejor un pecador, porque el pecador sabe que está afuera, que necesita entrar. El que está afuera hace todo lo posible por entrar, pero el que está afuera creyendo que está adentro nunca se va a esforzar. Entonces cada uno pésese si está o no está. Como me adelanto al versículo que está al final, cada uno examínese si está en la fe o no, porque cada uno lo puede hacer, a no ser que estemos reprobados. Pero si cada uno tiene la capacidad de pesarse, o sea, si estamos o no estamos. Entonces Pablo comienza en esa primera de Tesalónica a hablar ahí, ¿no?
Y comienza a decir a ustedes, vea, en el versículo, por ejemplo, 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, que les trajimos la palabra, de tal manera que habéis sido ejemplo a los demás. O sea, la iglesia estaba bien fundadita, ¿no? El versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo aquí, sino allá, también en todo lugar vuestro. O sea, como quien dice, reconozco eso, ¿no? La iglesia está bien fundadita, ustedes, y fueron ejemplo. Después en el capítulo 2 él comienza a hacer defensa de su ministerio, porque no falta, hermanos, quien comienza a cuestionar lo que les decía ahorita, ¿no? Es que, o sea, levantaron una iglesia, ¿para qué? Para hacerse ricos, para conseguir plata. ¿Qué es lo que decía Pablo ahí? En 2:1 decía, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo padecido y siendo ultrajados allá en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Señor para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición, como siempre lo ha habido. Amén. Decía, porque nuestra exhortación, hermano, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio que hablamos, no para agradar a nadie, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo de eso, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero antes tiernos entre vosotros. O sea, lo que él está queriendo decir ahí es, hermano, vea, yo podría haber sido carga para ustedes, porque la palabra dice, ¿no? Que cada uno tiene derecho a ¿qué? Cada obrero tiene derecho a su salario, amén. Pero Pablo dice, pero nosotros no queríamos ser carga de nadie. De hecho, ustedes saben que Pablo tenía su trabajo. ¿Qué trabajo tenía Pablo? Él hacía carpas, se subsidiaba, porque él decía, yo no quiero ser gravoso para nadie, sino que más bien, lo que les hemos dicho a ustedes no era para agradarlos, sino porque el Señor ha pesado nuestros corazones y eso mismo les hemos, ¿qué? Expuesto. Amén. Entonces, nada más estoy haciendo un recorrido muy rápido por la carta, ¿no? Ya, por ejemplo, en el capítulo 3, él hablaba ahí de que él estaba preocupado porque él no había podido ir a ver a la iglesia, pero entonces él mandó a su colaborador, ¿cómo se llamaba? Timoteo. ¿Por qué Pablo mandaba siempre a Timoteo? ¿Por qué? Era el de más confianza, pero más que eso, ¿por qué siempre mandaba a Timoteo? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque siempre estaban juntos, pero hay algo más que eso. Porque era el único. O sea, Pablo no tenía a nadie más. Él decía, vea, este se fue por allá para el mundo, este me abandonó. Yo le mando a Timoteo porque es el único que realmente tiene el mismo sentir y es solícito, y también a Tito, que eran los únicos dos que él tenía. ¿Por qué? Porque cada uno anda en busca de ¿qué? De lo suyo. Cada uno en busca de lo suyo, pero estos que yo tengo aquí tienen esa misma pasión. Entonces lo mandé a Timoteo, él vino con noticias buenas. Entonces yo estoy tranquilo, decía Pablo, y entonces comienza a escribir en el capítulo 4, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos de Jesús que de la manera que aprendiste y de nosotros, como conviene conduciros y agradar, así también ustedes se comporten. Y entonces quería todo eso para llegar, hermanos, al capítulo 5, donde están ustedes ahorita, que es el versículo 12, donde él, vean, en el 5:2 nada más, dice, porque vosotros sabéis, hermanos, que el día del Señor vendrá. Amén. Él está preocupado por la iglesia está caminando bien, pero les dice, vea, hermanos, Cristo viene. Amén. Por más que usted diga que no hay iglesias sanas y que no se quiere congregar, Cristo de todas formas va a venir. Amén. Asegúrese que usted hace parte de la iglesia de Cristo, porque cuando Él venga, si usted no hace parte de la iglesia de Cristo, no hay nada que hacer. ¿Cómo sabe uno? Eso es como, ¿acuerdan de la parábola de los viñadores? Que unos entraron a las 6 de la mañana, a las 9, a la 1, a las 5, y que al final de la jornada, yo no sé si aquí a algunos les tocó, ¿no? Ahorita es muy fácil, porque ahorita uno le deposita el salario en una cuenta, pero a mí me tocó eso. En mis inicios laborales yo era mensajero, y a mí me tocaba ir al banco a cambiar un cheque grandísimo, a exponer uno la vida y todo, pero bueno, no hay mayor amor que aquel que expone su vida, pero es otra cosa. Cambiar un cheque grandísimo, llevar toda esa plata y sentarse uno en una oficina, separar los salarios de todo el mundo por bolsitas, y después, Marielo Macís, firme aquí está su salario, así, ¿me entiende? ¿Y por qué ella podía reclamar su salario? Porque ella estaba en la lista, ahí estaba registrada en la planilla, amén. Entonces hay que asegurarse que estamos inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Asegúrese de eso, nada más.
Entonces, Pablo obviamente les dice, vea, hermanos, ustedes saben perfectamente que el Señor va a venir y va a venir como ladrón en la noche, o sea que ustedes no se van a dar cuenta. Después en el versículo 5, 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es alguien sobrio? Lo contrario a un ebrio. ¿Y qué es un ebrio? Un ebrio no sabe ni lo que está pasando, ¿no? Se duerme, se despierta, no sabe ni lo que habla, es incoherente. Eso es un ebrio. Lo contrario es un sobrio, alguien que está despierto, vigilante, atento. Amén. Entonces sean sobrios. Después dice en el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén, hermanos. Entonces después viene todo lo que es la exhortación de él a la iglesia, que yo eso lo quería terminar con eso para exhortarlos, hermanos, a ustedes en el video, a ustedes aquí, como iglesia de Cristo. La recomendación que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica, tomémosla para nosotros también. Él dice en el 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Por qué dice reconozcan a los que trabajan? ¿Por qué? Porque no todos trabajan. Entonces reconozcan a los que trabajan y que se esfuerzan ahí. Ahora, todos podemos trabajar. En lo que sea, hermano. Ahora sí era pastor, pero en la iglesia, en su casa. Acuérdense que usted es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es estas 4 paredes, ni este letrero. Usted es iglesia de Cristo, entonces trabaje en la obra, ¿no? Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es parte de lo que tenemos que hacer. Amonestar a nuestras familias, a nuestros hijos. Porque recuerde que cuando uno amonesta a alguien, uno está haciendo el papel de ¿qué? Que nosotros hemos sido llamados a ser atalayas, vigilantes unos por otros. Amén. 13, y los que tengan, y no solamente reconozcan a los que trabajan para que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Acuerde, exhortación de Pablo a la iglesia, que la estamos tomando como iglesia de Cristo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos. ¿Se acuerdan que allá que agarraron para armar la turba? ¿Una cantidad de qué? De ociosos. Los ociosos solo sirven para eso. Entonces por eso dice ahí, hermanos, vean, amonestemos a los ociosos. ¿Y qué es amonestarlos? Animarlos, corregirlos, no es condenarlos. Amonestar no es condenar. De hecho, para amonestar, para corregir, se necesita mucho amor, hermanos, mucha misericordia, mucha bondad para corregir, ¿no? Entonces que amonestemos a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene poco ánimo? Desanimado, ¿no? Un desanimado, ya hemos hablado aquí que cuando una persona está desanimada comienza a quejarse y a murmurar y bueno, de todo, ¿no? Y si es de doble ánimo, peor, porque los de doble ánimo son ¿qué? Las personas de doble ánimo ¿son qué? Inconstantes en todo lo que hacen. Una persona de doble ánimo es inconstante, un día está arriba, otro día está abajo, un día estoy contento, triste, inconstantes. Pero que animemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles. A los débiles, hermanos, los fuertes, sostener a los débiles. Y aquí el asunto de los débiles de la fe. ¿Usted sabe qué es un débil de la fe? Bueno, ¿por qué una persona es débil de la fe? Porque no está fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Un débil no está fuerte. Y si no está fuerte, ¿es por qué? Porque no ha fortalecido su relación con el Señor y no está firme, no está bien fundamentado. Una persona débil de la fe es aquella que está esperando cualquier cosita para irse. Y les voy a comentar algo aquí que pasó. Vea, a mí me han criticado varias cosas, ¿no? Ahora ustedes, como diría el Señor cuando en Isaías 5 dijo, juzguen ustedes entre mí y la viña a ver quién tiene la razón. Les voy a decir las cosas por las cuales a mí me han criticado. Una vez en un video me dijeron a mí, pastor, era muy buena la prédica y todo, pero ¿sabe qué no me gusta? Que aplaudan al final. Y dije, wow, pero si yo no, ni quiero imaginarme cuánto duraron aplaudiendo a este grupo que estuvo ayer y antier ahí, ¿no? Entonces nosotros aplaudimos un minuto. Eso no le gustó, primero. Segundo, otro dice, pastor, todo muy bien, ¿sabe qué no me gustó? Es que usted dice mucho amén. Digo, ay, entonces ¿qué quiere que diga, pues? Amén es una palabra bíblica. Y la última, nuevecita, que esta fue ayer, ¿no? Que me la dijeron. Una persona vino de visita aquí a la iglesia y alguien de la iglesia se lo encontró y le dijo, vea, es que no volví, ¿por qué? No, me gustó la palabra, el pastor la explica bien y todo, pero hay dos cosas que no me gustaron.
Digo, ¿cuál es? Primero, no me gusta que el pastor ande en saco y corbata. O sea, les estoy diciendo débiles de la fe, ¿no? Que el pastor ande en saco y corbata. Entonces digo, qué raro. Y lo otro fue que, como yo vine de visita, yo estuve ahí parado y nadie me despidió. Entonces por eso no volví. Bueno, está bien. Entonces, hermanos, ténganlo por seguro que si yo el otro domingo vengo aquí y predico en jeans y una camiseta de la Liga o de Saprissa o lo que sea, también me van a criticar. También. Además, acuérdense lo que dijo Pablo, ¿no? Si yo buscara agradar a los hombres, ¿qué pasa? No podría ser un siervo de Cristo. Recuerden que nosotros estamos aquí, ¿qué? Representando a Dios, la palabra. A ustedes ahí se les puede aceptar, no que vistan como quieran, porque uno debe ser ecuánime con su condición de lo que es ser un hijo de Dios, y cada uno tiene que pesarse en eso, ¿no? Pero hay iglesias que le siguen a la gente hasta que vaya con corbata. Pero aquí, en el púlpito, lo que yo he aprendido, y eso sí, es que uno debe ponerse, ¿qué? Lo mejor que tenga, ¿no? Lo mejor que tenga. Y además, vea, pastores con corbata hay ladrones, pastores sin corbata hay ladrones. De todo hay, ¿no? Entonces eso no lo es. Si usted va a una iglesia y va a pesar la iglesia por esos detalles, usted es un débil de la fe. Es un débil de la fe. Entonces, ahí que lo que dice de los débiles, pues hay que sostenerlos. Está bien en la medida en que se dejen sostener, pero si no quieren, pues no podemos hacer nada, ¿no? Y que seáis pacientes para con todos. ¡Wow! ¡Qué paciencia se necesita! Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Está siempre. Entonces de ahí en adelante, el versículo 16, viene una cantidad de mandamientos para la iglesia de Cristo, que no es opcional, hermanos. Son mandamientos. No creas que los mandamientos de Dios son los 10 que están ahí, nada más. Vea, todos esos son mandamientos. Hermanos, tomémoslo. Estar siempre gozosos. Hay que gozarse en todo. Recuerde que el gozo va más allá de la felicidad, ¿no? Gozarse es, tengas o no tengas plata, estés sano o enfermo, gózate. Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, de día, de noche. Hay gente que dice, pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar en el día? Sin cesar. Orar es hablar con Dios, habla con Él todo el día. Si lo tienes dentro de ti todo el día, puedes hablar con Él, hasta en sueños. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos, hermanos. No apaguéis al Espíritu. Acuérdate que, hermano, en la medida en que el Espíritu esté en uno todavía, no lo apague, porque en el momento en que se apague, está listo, ¿no? Por eso era que Abacú decía, oh Jehová, aviva tu obra en mí, ¿no? Uno aviva un fuego en la medida que todavía esté encendido, ¿no? Pero si está apagado ya hay que volverlo a aprender, entonces tiene que volver a nacer. No menosprecie la profecía. ¿Cuál es la profecía? La palabra. No menosprecie la palabra, hermanos. Tampoco le ponga cuidado a quién es el que la da, porque no importa el mensajero, lo que importa es que el mensaje y quién es el que lo manda, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Y qué pasa con eso? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel que os llama, y Él también lo hará, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, toda esa es una exhortación de Pablo. Esa era la preocupación de Pablo por la iglesia. La preocupación de Cristo por la iglesia va en la misma línea. Se lo resumo en 2 toques, nada más para cuestiones de tiempo. Recuerda que lo que escribió el Señor a la iglesia de Éfeso, yo reconozco el trabajo de todos ustedes. Sé que trabajan, sé que están ahí, sé que vienen, sé que se congregan y todo, pero le dijo, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado, ¿qué? Su primer amor. Han dejado su primer amor. Entonces no hagan las cosas por hacerlas. Sepan por qué las hacen. ¿Por qué? Porque el Señor conoce. Él le decía a las iglesias, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sé por qué lo haces. Sé por qué vienes aquí. Sé por qué sirves. Sé qué buscas. Sé cuál es tu intención. Yo conozco tus obras. No pierdas. No dejes tu primer amor. Y entonces les pone 3 condiciones. Primero, no olvides de dónde te ha sacado Él. Arrepiéntete y regresa a tus primeras obras. Si no lo haces, ¿qué dice Él? Voy a quitar el candelero. ¿Qué es quitar el candelero? Quitar la iglesia. Porque acuérdate que un candelero es como un recipiente donde usted pone la luz. Amén. La iglesia es un candelero. ¿Y cuál es la luz? Cristo. El Espíritu de Dios, pues. Entonces, el Señor dice, si ustedes no hacen eso, voy a quitar ese candelero. Voy a quitar esa iglesia. ¿Y cómo quita el Señor el candelero?
¿Qué es lo que hace útil a un candelero? ¿Qué es lo que realmente un candelero que tenga la luz, no? Un candelero no tiene nada, pues ¿para qué? Entonces, si el Señor no está ahí, murió. Vea, las iglesias cristianas, recuerde que ya usted sabe que es una iglesia cristiana y que es una iglesia de Cristo, ¿no? Las iglesias cristianas usan muchas estrategias para atraer gente, muchas. Espectáculos, música, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Cierto que sí? Tantas cosas. Las iglesias de Cristo solamente necesitan dos cosas para atraer a la gente, y si con eso no la atraen, no importa. Cuando el Señor llegaba a la casa de Pedro o a la casa de cualquiera y comenzaba a predicar, dice que todo el mundo llegaba ahí, ¿no? Multitudes llegaban ahí, porque sabían que Cristo estaba ahí y que estaba enseñando. Amén. Entonces las iglesias cristianas solo necesitan dos cosas. Primero, que la presencia de Cristo esté ahí y que se predique su palabra, nada más. Si esas dos cosas no son suficientes para traerlos a ustedes y a usted en el video, pues más no estamos dispuestos a hacer. De hecho, usted sabe que los cultos nuestros se centran en eso, nada más, ¿no? Si eso no es suficiente, pues hasta luego, nos vemos en otro lado. ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, al final, todos los mensajes a la iglesia, ¿sabe cómo terminaban? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene a las iglesias, ¿no? Yo espero que todos hayamos tenido hoy oídos, yo dije Espíritu, no, oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Amén, hermanos. Por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así que examínense en cada uno de ustedes si están o no están en la fe, porque todos tenemos la capacidad de examinarnos, a no ser de que estemos reprobados. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy de reflexionar en este tema importante. Clave, saber si somos o no somos parte de la iglesia de Cristo. Y si usted es parte de una iglesia cristiana, pésese, y si no es parte de la iglesia de Cristo, pues pásese a la iglesia de Cristo y permanezca ahí si quiere. Y si esa iglesia no te insta a ser parte de la iglesia de Cristo, pues vete a buscar otra, porque iglesias cristianas hay muchas, ¿cierto que sí? Sanas y no sanas, pero nada más para que lo tengamos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en esto, Señor, porque sabemos que tú vienes por tu iglesia, Señor, y no queremos quedarnos. Queremos ser parte de ese grupo que se va contigo, Señor. Así es que, meditando en ello, Señor, espero que hoy cada uno de nosotros haya podido pesarse en la balanza tuya, Señor, en la balanza de tu palabra, y saber si somos o no somos, Señor. Por ahí hay un filósofo que decía, ser o no ser. Mire, lo importante es ser o no ser. Ahí no hay punto medio. Así es que si viene hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, alguna persona que hoy ha entendido que usted pues ha pasado años creyendo que es parte de la iglesia de Cristo, cuando realmente es parte de una iglesia cristiana, nada más. Y a veces ni eso, ¿no? Entonces, entendiendo hoy la importancia de ser parte de la iglesia de Cristo, tome la decisión sana de nacer de nuevo, entregarle tu vida a Él y ser anotado en el libro de la vida. Pero acuérdese, eso no es suficiente. De ahí en adelante empieza un proceso en el cual la perseverancia es clave. Porque el Señor dice, al que persevere hasta el final, a ese es el que le haré la corona de la vida. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu palabra y hoy me ha quedado claro la importancia que hay, Señor, en que yo sepa con certeza si soy parte de la iglesia tuya, la iglesia de Cristo, Señor. Hoy me he dado cuenta que no, por los frutos que yo doy, por mi comportamiento, por mi indiferencia hacia las cosas tuyas, Señor. Hoy lo tengo claro, Señor. Por más que yo vaya a una iglesia cristiana o me interese en tus cosas, realmente yo no hago parte de tu iglesia, Señor, pero no más. En este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de la capacitación que me da tu Santo Espíritu, buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que los demás puedan ver en mí un ejemplo vivo de que hay poder en ti, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Vamos a un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos porque es la mejor decisión que puedes haber tomado, ¿no? Pero no te quedes ahí. Si en algo le podemos ayudar en ese crecimiento espiritual, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí. 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo te podemos ayudar. 8842-2408, Pastor Tibo Mesaros, si en algo también él te puede apoyar en ese crecimiento. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.